Shalom Javerim, les habla el Reino Joseph. Damos gracias al Santo Bendito, porque gracias al cielo estamos una semana más en torno al comentario de la Parashá, haciendo después un link, ¿cierto?, con el Brit Hadashah. La Parashá de esta semana, la semana del 16 del mes de Elul, que es el último mes del año, corresponde a la porción llamada en hebreo Kitetse, que se encuentra en el libro de Deuteronomio, en el Sefer de Barim, va del capítulo 21, verso 10, al capítulo 25, verso 19. Esta parashá, que debe ser de una de las parashot que tiene mayor cantidad de información y mandamientos. Esta tiene más de 70 mandamientos. Esta porción tiene más de 70 mandamientos. Y una cantidad de mandamientos de temas muy variados, en realidad. Y la dificultad es que son todos temas muy buenos. En realidad es muy complicado para uno decir este es mejor que este otro. Son todos los temas muy muy ricos en disposiciones rabínicas, ¿cierto? Y en realidad en temas que nos debieran dar una visión más acabada, más clara de la voluntad de Dios, ¿cierto? De lo que Dios quiere para nosotros y de cómo conducirse en varios aspectos de nuestra vida. Está, ¿cierto?, las leyes sobre la guerra, las leyes de conversión, está el hijo contumaz, ¿cierto? Está el tema de cuando se encuentra un nido en la tierra, ¿cierto? O en un árbol o en la tierra. Está el tema de no vestirá el hombre ropa de mujer, la mujer ropa de hombre. El tema del mandamiento de poner una baranda cuando uno edifique una casa, ¿cierto?, con segundo piso y todo eso. Así es que una buena cantidad de mandamientos y que lamentablemente no lo vamos a poder ver todos por un asunto de tiempo, ¿verdad? No de ganas, sino de tiempo. 74 mandamientos para ser exactos. Y Kitetse significa cuando salgas, ¿verdad? Textualmente, Kitetse la milhama, el oveja, udnet no Adonai Eloheja beyadeja, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y el Eterno, tu Dios, los entregue en tus manos, ¿cierto? Y sigue después el texto, y los tomes en cautiverio, y veas entre los cautivos una mujer hermosa y la desees y la tomes para ti por mujer. Y ahí viene, ¿cierto?, cómo se hacía cuando una mujer era tomada como botín de guerra, una mujer extranjera. Esto solamente para mujeres extranjeras. Entonces, ¿qué me llama la atención? Bueno, siempre me llama la atención la primera línea y no tenemos nunca tiempo para pasar a otras líneas más, en realidad, como ya dije, por un asunto de tiempo. Pero esta parasha de Kitetse, ¿cierto?, nos habla en el fondo del tema de una guerra, ¿ya? Y vamos a ver qué tipo de guerra es el que presenta acá. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos con cuidado, nos vamos a dar cuenta de que hay en el texto algo extraño. Dice, Kitetse la milhama, el oveja, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, contra tus enemigos, y dice unatno, y lo entregue, no los entregue. Primero estaba hablando de enemigos, oveja, ¿cierto? Está con una yud al medio de la palabra, lo cual significa que es un plural, es decir, son los enemigos, varios enemigos. Cuando salgas a la guerra contra todos tus enemigos, que son varios,
y el Eterno lo entregue, en singular, como hablando de uno, lo entregue el Eterno tu Dios en tu mano, ¿cierto? Entonces, aquí ya nos llama la atención a nosotros porque en principio habla de varios enemigos y después habla de uno. Da la impresión de que fuera una ilusión óptica de que en realidad hay muchos enemigos. Según este texto, debiéramos concluir que en realidad nosotros tenemos un solo enemigo. ¿Ok? Pero vamos a volver después sobre ese tema. Dice, y lo entregare el Eterno. ¿Qué llama la atención también aquí? Dice, cuando salgas a la guerra tus enemigos, y el Eterno, tu Dios, lo entregare en tus manos. Es decir, aquí falta algo, aquí en medio de esta frase falta una palabra que es clave. Debiera decir, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y venzas, ¿cierto? O ganes, o tengas la victoria, y el Eterno tu Dios lo entrega en tu mano, no dice nada de eso. Y de aquí nosotros aprendemos una lección bien importante, miren. Aprendemos que lo importante es salir a la guerra. Eso es lo importante. Da la impresión como que el texto, ¿cierto? Da la impresión como que el texto lo que está diciendo es que lo importante para Dios es que tengas una actitud. Eso es lo importante para Dios. Que tengas una actitud, ¿cierto? Para salir a la guerra, incluso antes, ¿cierto? De tener en realidad la victoria en tu mano, lo importante es la actitud. Si alguien, ¿cierto? La Torá nos enseña que si alguien tenía miedo, antes de salir a la guerra, el sacerdote, porque los acompañaba un Cohen, ¿cierto? Un sacerdote. Se llamaba el Cohen Mashuach Milhamá. En castellano eso significa el sacerdote ungido para la guerra. También era un Cohen Gadol, un sumo sacerdote, pero él estaba para salir con las tropas a la guerra. Nos enseñan, ¿cierto?, las leyes sobre guerra que están en la Torá y los comentarios que tiene el Rambam, ¿cierto?, en Hilchot HaMilhamá, posiciones sobre la guerra. Nos enseña de que en realidad la Torá, ¿cierto?, contempla dos tipos de guerra. Hay una guerra, ¿cierto?, que es obligatoria, y hay una guerra que es opcional. Entonces, ¿qué tengo que entender aquí? Que hay una guerra de la cual yo no me puedo zafar y de la cual yo no me puedo librar. Es decir, va a haber una guerra que va a estar encadenado a mi vida desde el momento en que yo nazco hasta el momento en que el Señor me llame, si el Mesías no viene antes, ¿cierto? Es decir, hay guerras que yo no puedo evitar. Si nosotros pensamos bien en esto quiere decir que existen áreas en mi vida en las que yo tengo que dar la pelea y que no me puedo, ¿cierto?, dar por vencido ni rendirme. ¿Por qué? Porque lo que Dios va a ver para finalmente darme la victoria es cuál es la actitud que yo tengo, ¿verdad? ¿Cuál es la actitud? Miren, si nosotros examinamos bien, ¿cierto?, el caso de David contra Goliat, fíjense ustedes cuál es la dinámica, ¿cierto? Las personas que estudian esto dicen que hay una dinámica en los hechos, es decir, cómo se desarrollan, cuál es el proceso. Y, bueno, le dicen, ¿cierto? Estaban las tropas del rey Saúl, estaban apostadas contra los filisteos, y dentro de los filisteos salió este gigante, Goliat, que medía no sé cuánto, parece que 6 codos, algo así, no me acuerdo cuánto. Tiene una cantidad de centímetros, ¿cierto?, impresionante. Una cama, da la escritura, la descripción de la cama que él tenía, enorme, la jabalina, ¿cierto?, la espada que tenía, qué sé yo. Todos estos datos
para amedrentar a cualquiera. Y de hecho, el rey Saúl y todo su ejército estaban escondidos en las tiendas, no querían salir a la guerra. Y este hombre salía, profería, ¿cierto?, ofensas, humillaciones contra el ejército de Israel, y el reto era que manden uno de ustedes que pelee contra mí. Si yo le venzo, ustedes van a ser nuestros siervos, y si ocurre al revés, ¿cierto?, nosotros vamos a ser siervos de ustedes. Pero manden a una persona. Y vociferaba, y esto pasó varias veces. A David, su padre lo había enviado a llevarle la merienda, la comida, ¿cierto?, de sus hermanos que estaban en la guerra, y se da cuenta de esto. Y él le dice a Saúl, yo voy a ir pero ¿cuál es el problema? Dice, yo voy a ir en guerra contra este gente. No, es enorme, unos tremendos músculos, una espada, una jabalina enorme, ¿qué vas a hacer tú delante de él? Pero fíjense ustedes la actitud. Le ponen, ¿cierto?, el yelmo, la armadura, todo eso, y no podía caminar con eso. No, dijo, ¿saben qué? Hagamos esto mucho más fácil. Voy a tomar mi onda, unas piedrecitas, porque cuando viene, ¿cierto?, el oso contra mí, o viene el león contra mí, con estas piedras el Eterno los libra de mí, me los entrega en mi mano. Eso se llama actitud. Eso se llama actitud. Pero eso todavía no es tan brillante, ¿eh?, como lo que él le grita a Goliat en su cara. Dice, tú vienes contra mí. Bueno, él pregunta, dice, ¿quién es este incircunciso? Este filisteo incircunciso, es una tremenda ofensa. ¿Quién es este filisteo incircunciso que se atreva a desafiar al ejército del Dios vivo? Entonces yo voy a ir contra él. Y después cuando ya está, ¿cierto?, frente a Goliat, dice, tú vienes contra mí, ¿cierto?, con lanza, con espada. Bueno, pues entérate que yo voy contra ti en el nombre de Hashem de los ejércitos. Y te voy a matar hoy día. Y Hashem va a entregar tu cabeza en mi mano. Eso se llama actitud. Cuando una persona tiene esa actitud ante la guerra, Dios se ve presionado para darle la victoria. ¿Por qué? Porque David empeñó el nombre del Eterno. Tú vienes contra mí, es decir, tu confianza está en tu espada y en tu jabalina, en tu lanza. Pero mi confianza está en el nombre de Hashem de los ejércitos. Es decir, Dios no podía dejarlo de mentiroso. Quiere decir que con esa actitud, David sabía perfectamente que ya él tenía la cabeza de Goliat en el bolsillo, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Y déjenme hacerle un comentario que es mío. Este comentario es mío. Estoy absolutamente convencido que cuando David lanza la piedra saltó para cualquier lado, excepto, ¿cierto?, hacia la frente, para hacer caer a Goliat. Saltó hacia cualquier lado, daba lo mismo, hacia donde saltara la piedra lanzada por esta pequeña onda. ¿Por qué? Porque en el aire, el Ruach HaKodesh, el Espíritu del Señor, tomó esa piedra y dirigió esa piedra al único espacio libre, ¿cierto?, de toda esa armadura que podía hacer caer a Goliat a los pies de David. Y efectivamente la piedra providencialmente dio en ese espacio, ¿cierto?, de su cabeza para hacerlo caer abatido. A eso se refieren, dicen los rabinos, que la Escritura dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y el Eterno los entregue en tu mano. Es decir, usted salga nomás, usted pelee. El que los enemigos caigan en su mano, ese es un tema del Señor, ese es un tema del Eterno, ¿verdad? Es un tema del Eterno. Y ahora volvemos a lo que yo dije en principio. Pero ¿por qué habla de varios enemigos y después termina hablando de uno solo? Porque en realidad tenemos un solo enemigo. Ahora, alguien podrá pensar, ¿cierto?, ya que ese enemigo es el Satán, pero mi impresión y mi modesta opinión en este tema es que cuando él habla de muchos enemigos, ¿cierto?, pueden ser enemigos físicos, pero cuando habla después de que el Eterno es decir, a él, lo entregará en tu mano, ¿cierto?,
la batalla que era hacia afuera o la batalla que era externa luego está en el ámbito del corazón. Quiere decir que ahí yo tengo un solo enemigo. Aunque parezca que tengo varios, tengo un solo enemigo. Y ese enemigo lo más probable es que sea yo mismo, es que sea mi mala inclinación, lo que en hebreo se llama el yetzer hará, la inclinación a lo malo, esta propensión que hay para hacer, ¿cierto?, lo que yo sé que no es bueno, incluso lo que yo no quiero, pero que finalmente termino haciendo. Entonces, ¿cuál es la actitud que nosotros debemos tomar respecto de aquella parte de nuestro corazón, de nuestra alma que se inclina a hacer lo malo? Ojo con esto, porque esto no es una cosa que te ocurre a ti o a mí en particular, le ocurre a todos los seres humanos. Y de hecho, ¿cierto? Rabino Shaul, en sus cartas, en el Brit Hadashah, él dice, porque lo bueno que yo quiero hacer no lo hago, y termino haciendo lo malo que yo detesto. Entonces yo siempre he preguntado, cuando llego a este tema, siempre pregunto, y yo sé la respuesta: ¿quién de nosotros no ama a Dios? Le amamos profundamente y Él sabe que le amamos. ¿Y por qué hacemos lo malo? ¿O por qué hacemos lo incorrecto? Entonces ahí nos damos cuenta de que en nosotros sucede lo mismo que sucedió en Rab Shaul cuando él dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo bueno que quiero hacer no lo hago y termino haciendo lo malo, que yo sé que me daña. Yo sé que me daña y yo sé que me aparta del santo bendito. ¿Por qué termino haciendo eso? Dice, porque descubro que hay otra ley, una ley en mis miembros, y esta ley me tiene cautivo, ¿verdad? Entonces, pensemos en nosotros. Y este ámbito de la guerra, que en Israel era, ¿cierto?, una guerra de verdad, una guerra literal, con espada, con armas, qué sé yo, y todo eso, llevémoslo al plano de nuestro corazón. La gran batalla, escúcheme, la gran batalla de nuestra vida se libra ahí en el corazón, se libra ahí en el corazón. ¿Y qué es lo que Dios quiere, cierto? Solamente quiere ver una buena actitud mía, solamente me quiere ver luchando, me quiere ver luchando. Me quiere ver, ¿cierto?, prevaleciendo, porque Él ya me aseguró y ya me entregó, ¿cierto?, por anticipado la victoria. La Escritura dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Bendito sea su nombre. Somos más que vencedores. El tema es, ¿tú eso lo crees? Porque si no lo crees, esa guerra está perdida. Es decir, no hagas ningún intento de entrar en guerra porque está perdida. ¿Y por qué? Yo estaba explicando que, ¿cierto?, la Torá nos enseña, y el Rambam, ¿cierto?, un gran rabino, una luminaria del judaísmo, explica que dentro de las leyes, ¿cierto?, hay una ley que prohíbe a una persona ir a la guerra cuando tiene miedo. Se prohibía cuando el sacerdote, ¿cierto?, el Cohen Mashuach Milhamá, el sacerdote ungido para la guerra, estaba frente a las tropas, decía: ¿quiénes de ustedes están recién casados y no han estado todavía con su esposa? Varios. Levanten la mano. Levantaban la mano. Devuélvanse a sus casas. No sean que desposen, ¿cierto?, a vuestra mujer y otro la tome para ella. Después, ¿quiénes tienen una finca y plantaron pero aún no han comido el fruto? Varios levantaban la mano. Devuélvanse, para que otro no coma del fruto de tu trabajo. Y así. Y después preguntaba: ¿y cuántos tienen miedo? Se apelaba en realidad a la honestidad. Varios, ya, devuélvanse. ¿Sabes por qué? Porque con esas personas, en el frente de batalla, la guerra está perdida. La guerra está perdida. Me recuerdo del caso cuando Yeshua va a sanar a un joven que tenía un mal espíritu, le dice al padre, le dice: ¿tú crees que lo puedo sanar? Y él le dijo: creo, pero ayúdame en mi incredulidad. O sea, quiero creer, no quiero que me tome la duda. Y fíjate que increíble esto, porque la Torá nos enseña, el Brit Hadashah nos enseña que Yeshua, con todo su poder, hubo
hubo ciudades y aldeas donde no pudo hacer ni un milagro porque no había fe. ¿Saben por qué? Porque aquí está la llave para vencer en la guerra. Porque la fe es la que desata el poder de Dios. La fe es la que desata el poder de Dios. Entonces, siempre todo es un tema de actitud. Todo es un tema de actitud. David se para delante de Goliat y David miró a Goliat y lo vio pequeño. David vio a Goliat pequeño. Es un tema de actitud. Los espías cuando fueron a explorar la tierra, ellos dicen, nosotros parecíamos langostas delante de los gigantes que hay allá en la tierra de Canaán. Nosotros no podremos contra ellos. ¿Cómo sabían ellos? Que ellos se veían como, que los gigantes los veían a ellos, los percibían como langostas. Se lo imaginaron. Era lo que ellos pensaban. Solo Josué y Caleb dijo, no, el Eterno está con nosotros, el Eterno ya nos ha entregado a estos pueblos, subamos ahora y hagamos, ¿cierto? Tomemos posesión de la herencia que el Eterno nos ha entregado. ¿Saben qué? A veces pienso que muchas de nuestras batallas están perdidas antes de salir a la guerra. Entonces, estas palabras quiero que las uses para animarte, para animarte. El Señor viene pronto. La mayor parte de la guerra ya la hemos peleado. Y vive el Señor de los ejércitos que sí la vamos a ganar. ¿Y sabes por qué? No porque yo lo digo, es porque Él lo dice. Es porque el Eterno lo dice. Y porque Él no ha perdido ninguna batalla. Él no ha perdido ninguna batalla. Mira lo que dice aquí el Bri Hadashah. El Bri Hadashah en Juan, capítulo 16, en el verso 33. 16:33. Juan 16:33. Dice, et ele divarti aleichem, leman bi y lahem shalom. Estas cosas las he hablado a vosotros para que en mí ustedes tengan paz. Dice, baolam y lahem oni. En el mundo tendréis aflicciones. Pero dice aquí, ya ametz levavhem. Pero fortalézcase vuestro corazón. Bendito sea el Señor. Ani nitzachti, dice, et haolam, fortalézcase vuestro corazón porque yo he vencido al mundo. Bendito sea el nombre de nuestro glorioso Mesías. En el mundo tendréis aflicciones. Mira lo que te está diciendo. Van a tener batalla y va a haber guerra. O sea, sí o sí va a haber guerra. Pero fortalézcase tu corazón. No sé cómo lo traducieron en castellano. Lo tradujeron en castellano. Dice, pero confiad. Y aquí dice, fortalézcase vuestro corazón. Así se tradujo. Porque yo he vencido al mundo. Entonces, ¿de qué se trata esto? De la actitud. Solo de la actitud. Se cuenta una historia que cuando Napoleón estaba en una batalla decisiva, llamó a un soldado para que tocara, ¿cierto?, con su corneta, tocara retirada. Toca, retirada, porque estamos perdiendo la batalla, mejor nos retiramos. Y él le dijo, disculpe, le dijo a Napoleón, le dijo, yo estudié en la Academia de Guerra del gran emperador de Napoleón y a mí no me enseñaron. No sé tocar retirada. Yo no sé cómo se toca retirada. Yo lo único... Y le dijo Napoleón, ¿y qué es lo que sabes tocar? Adelante, a la batalla, a la victoria. Le dijo, entonces toca eso. Tocó eso, las tropas se animaron y ganó la batalla. Bueno, y esto puede parecer, ¿cierto?, demasiado ilustrativo, pero tenemos delante de nosotros al mejor al emperador, al rey de reyes, al mejor capitán, que no tiene cómo, ¿cierto?, perder una guerra o perder una batalla. Solo
Solo quiere verme con una actitud distinta, con una actitud distinta. Es cosa de cambiar la actitud. Es cosa de cambiar cómo yo veo, la forma como yo veo las cosas. Por ejemplo, en el caso de Rab Shaul, ¿cierto? De Saulo, como lo conocen muchos. Él pensaba, mira qué terrible, él pensaba que este movimiento del camino, de los nazarenos, de los seguidores de este Galileo, era una blasfemia y era peligrosa para el mundo. Y fue con cartas hacia la ciudad de Damasco con cartas de autorización para sacar a todos estos blasfemos, que era un peligro para Israel, para la estabilidad, ¿cierto?, religiosa y todo eso. Y algo pasó en el camino y todo cambió. ¿Todo cambió? No. Él cambió. Él cambió. Y ya los que eran blasfemos ahora eran sus hermanos. Y ya lo que era un peligro para Israel ahora era la locura del evangelio, la locura de la predicación, lo que puede cambiar al mundo, lo que puede trastornar al mundo. Y todo cambió. Pero en el fondo nada cambió. Él fue el que cambió. El Señor lo tuvo 3 días ciego y después cuando le devolvió a la luz, en realidad le devolvió una visión, una forma de ver nueva, renovada, ¿cierto? Y eso es lo que necesitamos. No pidas que el mundo cambie, ni que tu iglesia cambie, ni que la sinagoga cambie, ni que cambien los hermanos. Cambia tú, y todo habrá cambiado. ¿Cómo ves las cosas que ves? ¿Cierto? De eso se trata. De eso se trata. La única forma de vencer a tu enemigo es salir en contra, ¿cierto?, de él, pero lo decisivo es creer en tu corazón que sí lo puedes vencer. Alguien dijo por ahí, si tú crees que no puedes, tienes razón, pero si tú crees que puedes, también tienes razón. Y el Señor está con nosotros, amados hermanos y amigos, y vamos a salir a la guerra y vamos a traer de vuelta en nuestras manos la cabeza del gigante. El Eterno nos va a entregar la victoria, porque el Eterno está con nosotros. Que el Eterno te bendiga y que tengas un Shabbat luminoso. Shalom.